acompañada con el doctor Héctor Moncada. El doctor Héctor Moncada es especialista en medicina regenerativa. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. El doctor Héctor Moncada nos va a hablar un poco acerca de, de qué enfermedades trata con la medicina regenerativa. Sí, nosotros frecuentemente dentro de las clínicas que tenemos tres nosotros, tenemos lo que es, por ejemplo, la artritis, la artrosis, la gonartrosis, tenemos el síndrome metabólico, que es la diabetes, muy importante. Acá con la artritis nosotros estamos manejando casi todas las técnicas, las podemos usar, desde un detox, por ejemplo, desintoxicador, hasta lo que es la aplicación directa sobre donde haya compresión del sistema nervioso, como es, por ejemplo, en la ciática. En la artritis hacemos infiltraciones también con ozono y con plasma y nos da unos resultados fantásticos, inmediatos, ¿no? Pero también tenemos otras alternativas. Por ejemplo, tenemos un investigador mexicano que maneja el suero de anguila para los pacientes diabéticos que van caminando a una deficiencia o a una insuficiencia de tipo renal, ¿no? Que es el suero de anguila, ¿verdad? Ahí los combinamos y nos da unos resultados perfectos junto con las células madre, ¿no? En el síndrome metabólico nosotros podemos hacer muchas cosas, desde una hidroterapia, por ejemplo, colónica, hasta poner células madres, ¿no? Entonces, pero si tú no tienes nada, puedes pedir células madres para evitar precisamente una enfermedad, porque tu mamá es diabética, por ejemplo, o tu papá es diabético. Podemos nosotros en la cadena genética empezar a atacar antes de que se presenten las manifestaciones, sobre todo si ya tienes arriba de 35 años y en los hombres arriba de 40 años, ya podemos empezar a usar células antiedad, aunque no tengas nada, ¿no? Actuaría como una vacuna que está previniendo precisamente el envejecimiento precoz. Eso es importante para nosotros detener antes de que antes que ir a reparar, ¿no? Prevención. Doctor, tengo una pregunta. Usted habla, y es muy interesante lo que está hablando de medicina regenerativa, y usted habla sobre artrosis, artritis. ¿Cuántas sesiones más o menos un paciente necesita para hacer la regeneración del cartílago, por ejemplo, en el caso de la artrosis? Ajá. Cuando reunimos, por ejemplo, el plasma con el ozono, nos dan unos resultados tremendos, ¿no? Porque, para empezar, el ozono es instantáneo. A medida que lo estás poniendo, se está desapareciendo el dolor, se está controlando. Entonces, tú puedes estar sufriendo 6 años para que el doctor Moncada en 2 minutos te quite el dolor. Pues esto es lo fantástico de esto, ¿no? Entonces, pero también podemos nosotros extraer células madres del mismo paciente y buscar la forma de aplicárselo, ¿no? De una forma autóloga. Nosotros, por ejemplo, ahí tenemos muchos nichos de células madres. Entonces, para nosotros es muy interesante estar en el comercio de las células madres. ¿Por qué? Porque definitivamente es la solución para problemas tan difíciles como puede ser para una leucemia. O sea, el síndrome mieloide es importante. Cualquier alteración de la sangre lo vamos a curar nosotros con células del cordón umbilical, ¿no? Entonces, por eso es que se busca que se guarde ese cordón, ¿no? Pero nosotros no trabajamos eso, trabajamos nosotros la aplicación. Ya las células están hechas, no tienes por qué andarle buscando, pues ya están hechas para cualquier edad, para cualquier paciente que tenga una enfermedad. Vemos más de 80 enfermedades nosotros con las células madres, ¿no? Vemos de lo más grave que pueda dejar de cubrir la medicina alópata, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos pone en un nivel de mucha credibilidad a nivel inclusive internacional, ¿no? Porque hay gentes que nos llaman, las bajamos, por ejemplo, a Monterrey, las bajamos desde Houston para ir a los consultorios a trabajar en Monterrey. O sea, cada día se están utilizando más las células en el mundo porque no hay otra cosa. Por ejemplo, en las isquemias cardíacas, vamos a tener nosotros arritmias cardíacas que van a demostrar una incapacidad de ese tipo de pacientes. Bueno, pues precisamente nosotros tenemos células madres para un corazón isquémico, ¿no? Pero tenemos para todo, ¿no? Inclusive para que veas bien. Es decir, que la medicina regenerativa básicamente es una medicina preventiva. Sí, nosotros, por ejemplo, en media hora que hagamos una estilemos, que pongamos una gotita, por ejemplo, de células madres en un proceso, por ejemplo, de desprendimiento de retina o ulceración de retina, en media hora ya hay cambios aquí. En 5 días, curado totalmente el paciente. Y se evita una cirugía. Evitas una cirugía, sí, y te ahorras un montón de dinero y no dejas de trabajar porque son técnicas ambulatorias.
Por ejemplo, en el dolor ciático, que es muy frecuentemente en los trabajadores de la construcción, eso va a traer como consecuencia que los pacientes, el ciático, tengan un dolor lumbar todo el tiempo, que los imposibilita, y el gobierno y el país, todos perdemos dinero cuando una persona tiene un dolor, pues. Entonces, aquí también actuamos de una forma que en 10 minutos ya no tienen nada, pues. Se esfuma el problema. Entonces, es fantástico. Por ejemplo, en las mujeres, los ginecólogos, cuando hacen raspados del cuello uterino, ahí hay células madres. Si nosotros agarramos esos jugos y los inyectamos a un descendiente de la familia, a un hijo, eso nos ahorra dinero de ir al banco de células madres a comprar. Doctor, usted ahora fuera de cámaras me hablaba sobre la diabetes. Ustedes también trabajan mucho el tema de la diabetes y también usan la medicina regenerativa. Sí, lo que más duele, por ejemplo, en los diabéticos es cuando empiezan a caminar a diálisis. ¿Cómo lo vamos a detectar? Lo ve ahí, la creatinina alta, candidato a diálisis. El paciente quiere morirse, se deprime, sabe que no tiene salida. Entonces, ese tipo de paciente es muy interesante para que empiece a recibir un tratamiento de regeneración de ese riñón. No va a ser una cosa muy fácil, por eso hay que prevenir. O sea, un paciente diabético debe recurrir con el doctor Moncada a decir: doctor, quiero células antes de que vaya yo a diálisis. Y eso trae como consecuencia que sea una vida más feliz, más placentera, una vejez más armónica, sin dolores, sin problemas, ¿no? Porque se baja la presión, el paciente empieza a orinar perfectamente bien, baja el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, todo empieza a bajar, se empieza a modular a consecuencia de las células. Un amplio camino, nosotros tenemos 6 años trabajando en células y eso nos ha dado a nosotros mucho prestigio a nivel nacional, ¿no? Entonces, ahora pues buscamos las formas de estar con ustedes a nivel internacional para poder proyectar una imagen. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo en México? A nivel de todas las latitudes del mundo, en México, en Sonora, estamos trabajando ya en ese tipo de trabajos que están haciendo como expedientes. Ahorita, por ejemplo, hay más de 5,000 expedientes abiertos sobre células madres. Todos queremos saber de células madres. Para eso es una formación tremenda del médico, que tiene que saber de todo, pues, para poder llegar nosotros a recetar células madres, aplicar células madres, pero vamos a necesitar nosotros un amplio entrenamiento para poder llegar ahí. Bueno, ya lo sabemos, el doctor Héctor Moncada, especialista en medicina regenerativa. Doctor, para finalizar, ¿en dónde nuestros televidentes lo pueden encontrar? Si nosotros tenemos una página web, ahí nosotros dice Centro Biocel Sonora. Es muy importante eso, Centro Biocel Sonora. Entonces estamos en Instagram, estamos en el Facebook, estamos en todas partes. Es cuestión nomás de www.Centro Biocel Sonora. Y los teléfonos de nosotros es 6441, el 384725 es el teléfono de la salud. Donde quiera que se encuentren nos pueden interceptar, podemos acudir a cualquier parte, a cualquier estado, a tratar enfermos que necesiten células, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.